Gracias damos a Dios por este día tan especial, tan lindo que el Señor nos dio, nos regaló, que podemos estar en este lugar para adorar el nombre del Señor, para traerle nuestra ofrenda de gratitud y también para recibir lo que el Señor tiene para darnos. Siempre el Señor tiene para darnos cuando venimos con una ofrenda de gratitud al Señor. Bien, estos días estaba con un peso, con una carga sobre esto que quiero compartir con ustedes. Está en San Mateo capítulo 25. Es un pasaje que lo conocemos, yo quiero compartirlo así como está aquí en la palabra. Capítulo 25, San Mateo, desde el verso 31 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje nos hace ver lo que el Señor estaba diciéndole a los discípulos que iba a pasar. Es una de las cosas que iba a pasar después de la venida del Señor. Cuando el Señor viene, va a tomar el reino, va a sentarse en su trono y va a comenzar a repartir aquello que está asignado, dice, desde la fundación del mundo. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando Dios formó al mundo, después puso al hombre sobre la tierra y le dio una tarea, le asignó una tarea. Y le dijo que tiene que señorear la tierra, tiene que juzgarla, tiene que multiplicar su especie, o sea, el hombre y la mujer, y tiene que llenar la tierra, y tiene que transmitir lo que Dios le dio. Pero el hombre fracasó, el primer hombre fracasó. Entonces, ¿qué pasa? Dios fue tratando con el ser humano, con los pueblos, de diferentes maneras. Pero llegó un momento cuando vino un hombre, Moisés, que Dios trató con él y Dios habló con él muchas cosas. Hay tantas cosas que Dios hizo con Moisés que la verdad que nosotros no tenemos ni idea. Pero como Moisés hablaba con Dios cara a cara, seguramente Dios le transmitía muchas cosas, ¿no es cierto?, que era muy importante.
Y fíjese, hay algo que dice en Hebreos capítulo 8. Voy a leer desde el primer verso para entender todo el contexto. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el modelo perfecto, el segundo Adán. El primero fracasó y este es el segundo Adán. Y entonces en hebreo, la carta a los hebreos, revela la superioridad del ministerio de Cristo, aunque vino de una manera muy natural que no lo entendieron, pero el escritor a los hebreos le dice la importancia de lo que Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, vino a hacer. Por eso es que dice, del verso primero del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios estaba hablando con Moisés, Dios le muestra el modelo perfecto del tabernáculo que tenía que ministrar entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. El tabernáculo. Ese tabernáculo no era simplemente una casita, sino representaba a Jesucristo, al Hijo de Dios, lo que Jesús vino a hacer. Cada parte del tabernáculo representaba a Cristo en cuanto a ministración, en cuanto a vida, en cuanto a recepción, en cuanto a liberación. Es tan complejo para entenderlo y para decirlo en 2 minutos, pero lo más importante es que ahí estaba el modelo perfecto. Y Jesús, cuando Él vino, desarrolló entre la gente, entre la humanidad, entre los que Él vivió, desarrolló y mostró que Él vino a cumplir la misión que le ha sido asignada. Lo que había fracasado el primer Adán, ahora Jesús lo vino a recomponer. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La comunión con Dios. Y vino a rescatar a la gente que quería bendecir a Dios, que quería de alguna manera ser parte o llegar a Dios. Hay gente que no le interesa nada, no le importa, ni siquiera le interesa si Dios existe o no existe. Pero hay personas que cuando se dan cuenta de que hay alguien que haya creado todas las cosas y que nosotros nos debemos, así como nos debemos a nuestros padres, la vida, nos debemos a Dios que es el creador de todas las cosas. ¿Sabe que hoy vivimos en tiempos tan peligrosos que la gente cree que nació así espontáneamente? No tuvo padres, no tuvo nadie que los creó, no le deben la vida a nadie, no se la deben a sus padres, no se la deben a nadie. Esto es tan perverso, que hace que también, si no le debo mi vida a mis padres, tampoco le debo la vida a Dios. Vivo porque sí, porque soy parte de la evolución. Qué terrible error. Por eso que Jesús, cuando habla allí en San Mateo capítulo 24, Él viene a tomar examen a la humanidad completa. Los que creyeron y los que no creyeron. Los que actuaron y los que no actuaron. Pero qué importante, hay algo que por allí pasa casi como desapercibido, ¿no? Porque dice, el verso 40 del capítulo 25 que hemos leído de San Mateo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire, Dios se manifiesta a veces
en una persona que está necesitada. Una persona que necesita un vaso de agua. Y sabe, yo muchas veces lo conté. En una oportunidad, el pastor Juan Krauchuk, ellos estaban por celebrar la Navidad, una Nochebuena, y dice que ya estaba lista, preparada la mesa. Y entonces golpean la puerta y sale la esposa del pastor y ve una persona humilde, con cara de anciano, con barba, muy así, la ropa muy derruida, pero limpia. Y bueno, y le dice, yo vengo a ver si tienen algo para darme, como un pordiosero, ¿vio? Se le dice pordiosero a aquello que piden por el amor de Dios. Y entonces ella no sabía qué hacer y entonces le dice al marido, al esposo, al pastor Juan, mira, hay un hombre ahí, me pide algo para comer. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Decirle que venga y vamos a comer juntos, ya que tenemos la mesa preparada. Y era como que, y bueno, pero y no sabemos ni quién es, y qué pasa, y que bueno, y lo hicieron pasar. Y estuvo, comió con ellos. No hablaba, dice que casi ni hablaba. No sé si le dijo algo, ni me acuerdo cómo era. Lo más importante es que en un momento esa persona desapareció. Y se asustó tanto el pastor. Y contaba en la iglesia. Dice, me visitó el Señor y yo ni siquiera fui capaz de preguntarle, sino que es como que lo tenía ahí, ni le pregunté mucho. No es el único caso. Esto pasa muchas veces. A veces la persona desaparece porque para hacernos ver que era el Señor que estaba visitándonos. Pero a veces aparece de otra manera. Porque aquí el Señor está diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego después a los otros también, el verso 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, la cuestión es hacer o no hacer, entender o no entender el mensaje de Dios, vivir o no vivir lo que Jesús enseñó. Jesús es el modelo perfecto. Por donde Él iba, cuando veía una necesidad, Él se hacía cargo. Usted dirá, bueno, pero todo el mundo hoy está necesitado. Es cierto. Vivimos en un tiempo donde es tanto este problema, este flagelo que sufre la humanidad. Pero mucho tiene que ver también con lo que la gente acepta. Mire, cuando el Señor dice a la izquierda, los de la izquierda, dice, apartaos de mí, maldito al fuego eterno. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero. Yo pienso, hay personas que lo único que hacen es necesitar. Y entonces no se preocupan para generar. Entonces también ese es otro de los problemas. Porque Dios a cada uno le dio la capacidad que de alguna manera usted tiene algo para dar, para ofrecer, para hacer por otro. No tiene una ofrenda, no tiene algo para dar, pero por lo menos una forma de hacer algo por los demás. Y eso hace que uno empiece a ser el generador y busque la manera. Mire, esto está hablando acerca de naciones, no está hablando de individuos, pero los individuos están involucrados, por supuesto. Yo a veces veo, por ejemplo, en algunas comunidades, cómo se ayudan unos con otros cuando alguno tiene una necesidad. En una comunidad que conozco, cuando había personas que no tenían el dinero para pagar la luz,
se juntaban entre unos cuantos y le ayudaban a pagar la luz, los servicios o lo que sea. Y le ayudaban, y entonces después esa persona, como ella recibió esa bendición, después comenzaba a ser generadora también de otras cosas. ¿Sabe? El ser humano, cada uno tiene un don diferente. Cada uno tiene una función diferente. Tiene una forma diferente de hacer las cosas. Dios a cada uno repartió dones. Lo dicen ahí en Romanos capítulo 12. Dios repartió. Dios a cada uno le dio un don. Y sabe, hoy tenemos un problema muy grave, que es salvate y que no te importe lo que le pasa a los demás. Esto nos hace ver que tenemos que mirar a ver cómo estamos nosotros, de qué manera somos parte del cuerpo de Cristo, o en qué parte del cuerpo de Cristo estamos nosotros, de qué manera como individuo vivimos lo que Dios nos da. Mire, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Justamente eso. Se había perdido el hecho de hacer algo uno por otro. Lo que recién estaba leyendo el hermano Eduardo. Capítulo 2 de Tito, el verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo uno vive sobria, justa y piadosamente? Viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esto lo dijo el Señor, no es que lo digo yo. Lo que pasa es que a veces buscamos solamente lo que a nosotros nos gusta, o buscamos a ver dónde podemos pescar una bendición para mí. Eso es ser egoísta. Eso es vivir solamente para mí. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. Dios te da la bendición, te sana, te liberta, para que comiences a generar, para que seas un generador, para que seas como el modelo que se nos mostró cuando Cristo vino aquí a esta tierra. Él vino a dar. Él estaba dando hasta lo último. Ahí en la cruz, Él seguía dando. Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba dando perdón. No se estaba llevando nada. No se llevó nada. No es fácil dar perdón. Y sabe, todo esto tiene que ver con la capacitación que hace el Espíritu Santo con cada uno de los individuos sobre la tierra. Cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en los discípulos, y a través de los discípulos fue expandiendo el reino de los cielos en la vida de aquellos que creían este evangelio. Y este evangelio llegó hasta nosotros hoy, Villa Ángela, Chaco. Siempre lo digo, si usted mira en el mapa, por ahí ni figura en algunos mapas Villa Ángela. Perdón por algunos que amamos Villa Ángela, pero es la verdad. Sin embargo, hasta aquí llegó el evangelio. Qué bueno que es Dios. Qué bueno. Ahora nosotros, como individuos, somos responsables. Somos responsables de lo que recibimos, cómo lo tratamos, cómo lo procesamos y cómo también lo estamos ministrando. Porque, ¿sabe? El tabernáculo que vio Moisés era un lugar de ministración. Era un lugar donde Dios se manifestaba hacia los demás. Y cada uno de nosotros, cuando recibimos las cosas de Dios, ministramos a los demás. El otro día estábamos escuchando un testimonio de una persona que era de los Zetas. Es
son asociaciones totalmente para el mal. Sin embargo, Dios rescata a esta persona, a uno de los jefes, uno de los creadores y esto está en YouTube. Este testimonio es impresionante. Es impresionante. Lo subieron hace poco este testimonio. ¿Y qué pasa con este hombre? Dios lo capacita. O sea, primero lo salva, pero lo capacita para que él pueda ministrar a los demás. Y es tal la ministración que ya rescató a muchas personas de ese vínculo, de esa asociación. ¿Sabe que esas personas cuando entran a ser parte de la asociación no salen más? Si salen, salen muertos. Porque es una asociación diabólica totalmente. Son clanes para hacer daño. Sin embargo, Dios comenzó a trabajar ahí. Qué bueno. ¿Sabe? Es la obra del Espíritu Santo trabajando en los individuos. Entonces, los que creen, reciben, son ministrados, son salvados, pero no es para que se queden tranquilos, sino para que sean de bendición a otro. Así funcionan las cosas. Y Dios con cada uno de nosotros tiene un trato. Tiene un trato. ¿Vio? Siempre lo digo, cuando los chicos son chiquititos, muy lindos, lo vacunamos, le damos de comer, le cambiamos los pañales y todo lo que necesita. Pero llega un momento que cuando ya tiene una cierta edad, muchacho, ponete a laburar, ¿o no? No lo va a tener de vago toda la vida ahí. El tipo tiene que hacer algo. Primero él tiene que ver cómo son las cosas, pero después tiene que ponerse a hacer las cosas que tiene que hacer. Si no, no sirve. No podemos estar sosteniendo un vago. Bueno, ¿qué hace Dios con nosotros? Lo mismo. Esto es algo natural, es la ley de la vida. Es la ley de la evolución en todas las cosas. Así funciona el cuerpo, así funciona también la iglesia. Por eso, cuando termina la epístola a los Hebreos, el apóstol, el que escribió a los Hebreos, dice, capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, o sea, todo lo que él soportó, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea, lo que está diciendo es que lo que Cristo hizo nosotros tenemos que perfeccionarlo, cada uno, santificarnos. Y de acuerdo a todo lo que dice aquí la epístola a los Hebreos, léala, tómese el tiempo, léala minuciosamente lo que Cristo vino a hacer. Es tan importante para que nosotros vivamos ese modelo. Y si tenemos que ser vituperados, como dice ahí, el hecho de, sufrir consecuencias por ser hijo de Dios, sabe que el mundo no le gusta que los cristianos estén al lado suyo, porque ellos se sienten de alguna manera controlados. Usted cuando está al lado de una persona y usted siente un choque, es porque esa persona no está bien. Esa persona tiene algo que quiere hacer y no le gustan los cristianos y quieren de alguna manera desacreditarlo y se va a burlar y le va a decir cosas. Eso es algo natural. Pero ¿sabe? Jesús soportó todo esto
y nos enseñó a nosotros que tenemos que vivirlo de la misma manera. Así que esto no nos tiene que amedrentar, sino nos tiene que alegrar, porque el Señor dijo en una oportunidad: cuando ustedes ven todas estas cosas que sucedan, levántense, pónganse de pie, erguíos, dice, y levanten la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Así lo dice su palabra. ¿Sabe? El Señor va a tomar un día examen a la humanidad. ¿Y sabe quién va a salir airoso de ese examen? La iglesia. Aquella parte de la sociedad que creyó, aquellas personas que son parte de un cuerpo que conforman su iglesia, que son los que creyeron y son los que sufrieron, pero son los que hicieron lo que el Señor quería que hagan. Desde un principio, Dios puso al hombre y a la mujer sobre la tierra para que expandan su reino. Y el reino del Señor va a venir a manifestarse. Ahora, ¿de qué manera Dios hoy nos está tomando examen? Bueno, ya lo estuve leyendo. A veces con la necesidad de las personas. El Señor se presenta como un necesitado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabe? No nos hagamos los distraídos. Porque eso es lo que pasa en este tiempo. A veces estamos muy distraídos en cosas que tenemos que hacer para nosotros y nos olvidamos de que tenemos una función sobre esta tierra. Así como Cristo vino a cumplir una función. Él no vino para ser servido, sino para servir, dice. No sé si no le gustó lo que estoy diciendo, pero la verdad, eso es lo que nos enseña la palabra. Que tengamos cuidado en este tiempo, porque el Señor está por venir a buscar su iglesia. ¿Cómo nosotros estamos preparados para ese encuentro? Si realmente los estamos esperando, o si decimos: Señor, espera un poquito, todavía no, porque tengo que esto y lo otro y aquello. Te invito a ponerte de pie. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, porque nos alerta, nos previene, de alguna manera nos está despertando y nos está posicionando en el lugar que realmente tenemos que estar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por todas las cosas que tú nos has dado hasta aquí, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por las bendiciones de cada día, Señor. Gracias por tu palabra que está vigente como nunca antes, porque tú te revelas a través de ella y tú nos despiertas, Señor. Y a veces nos sacudes también, Señor, para que seamos alertados del tiempo que vivimos. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, gracias por lo que tú nos has dado hasta aquí. Señor, pero bendice tu pueblo, Señor, en este tiempo. Señor, empodéralo, Señor, con tu palabra, con tu propósito, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir esa función para la cual tú nos has preparado, Señor. Tú nos has formado para cumplir un propósito en esta tierra, Señor, y tú estás trabajando con cada uno. Tu Espíritu Santo es el que nos capacita. Señor, no merecemos tanta bendición. No merecemos, Señor, que tú nos estés controlando y guardando, pero tú lo haces por tu gracia y misericordia. Tu amor es tan grande, Señor, que tú nos has hecho parte de tu reino y tú nos estás bendiciendo también en este tiempo para que podamos ser útiles, Señor, en esta vida. Bendice tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Para escuchar tu voz y aprender de ti.